Creo que, que la arquitectura, el proyecto, ha de realizarse en una butaca, que es donde se piensa. Hay que tener primero la idea muy clara con todos esos, y después pasar a dibujarla para que nos entiendan y se pueda realizar. Ahora parece que se parte un poco como al revés, es decir, primero vamos a dibujar y después ya le meteremos una idea por aquí dentro. Creo que no podría hacerse ninguna obra, ni de arquitectura, ni en general ninguna obra artificial, sin que existan unas condiciones. Y esos condicionantes, pues en arquitectura diríamos que los más importantes serían el lugar donde se va a emplazar, donde se va a construir, toda su relación, el lugar y su relación con el entorno, condicionantes climáticos que van a influir en las soluciones que se vayan a proponer, condicionantes los de orientación, por supuesto, es decir, que la orientación ha de influir de manera muy directa en la obra de arquitectura para que esta obra pues sea una obra con la pasividad que se precisa para que sea realmente una obra arquitectónica atinada. Cuando uno se plantea un proyecto siempre se encuentra uno con condicionantes, afortunadamente, porque si no hubiese otros condicionantes habría que inventarlos, porque con el papel en blanco solo no se puede luchar. Entonces nos encargaron la ampliación de la Facultad de Ciencias Políticas, la ampliación para aulas, es decir, lo que le faltaba allí eran aulas y eso es lo que hicimos en un cuerpo alargado. La forma de la parcela también influye, la distancia a la carretera que teníamos que mantener, y entonces de ahí salió pues una forma así, alargada. Uno de los frentes, esos frentes largos, se abre a una carretera, una vía de donde se producen ruidos y además orientación al sur, es decir, de donde viene el sol, que es una orientación mala para locales de trabajo, de estudio, para aulas, para bibliotecas, para muchas cosas. Para otras es una magnífica orientación, pero para esto es mala. Y entonces ahí, pues decisión, pues los pasillos a ese lado, de modo que es un pasillo continuo de un extremo a otro. Iluminación de ese pasillo, pues es una iluminación de poca altura, donde entrase muy controlada esa luz variable del sol. Y de esta manera, pues todo lo que son los cuerpos de aulas, al lado contrario, miran hacia la universitaria, y además de mirar hacia la universitaria, miran hacia el norte, que es una orientación magnífica de trabajo. Hemos utilizado tonalidades y cromatismos muy parecidos en el exterior y el interior. Y después está la piel del edificio. Por razones, diríamos, climáticas, constructivas y demás, traer siempre al plano de fachada, al exterior, no solo el cierre de la fachada, sino también acristalamiento y demás. Es decir, que sean superficies continuas, que además, si lo miramos, era la arquitectura tradicional y además por motivos sensatos. La arquitectura tradicional era así, es decir, en esta latitud nuestra, la ventana ocupando el plano exterior de la fachada, de modo que la fachada y ventana forman un plano común. La escalera, que es generadora de soluciones, entonces tiene que contar con su protagonismo también dentro de la obra, puesto que produce respuestas arquitectónicas. Estábamos pisando en este momento una cubierta que había existido, de cuyo conocimiento se habían olvidado, puesto que en el período barroco se había cubierto de teja. Y esto, pues, diríamos que sucedieron muchas cosas con el templo como con la ciudad.
Yo creo que si aquí existe algo que pueda caracterizar a esta catedral es su vida paralela con el resto de toda la urbe. Creo que no hay nunca un criterio, diríamos claro, para decir cómo se debe restaurar o se debe rehabilitar. A mí me gusta decir que el criterio para acometer una restauración o una rehabilitación es el criterio de formar el criterio, es el criterio de tener criterio. Porque no hay una forma única de acometer cualquier proceso restaurador. Y en casos introducir la novedad de todo, del material y la novedad de formas. En cada caso hay que saber lo que uno entiende que debe hacerse. Podía ser discutible, pero fuera de introducir un material nuevo para esta arquitectura, que no es ninguna novedad, pero sí nuevo en este momento, que fue situar unas losas de hormigón que se iban articulando con unas albardas de plomo, losas vibradas, que son las que producen realmente la impermeabilización del conjunto. De este modo, con las albardas, admite ciertos movimientos, como puede admitirlas el lomo de un reptil, ¿no? Es decir, que si hay algún asiento, algún movimiento, lo absorbe la articulación de las losas y estas losas impiden el paso del agua. De modo que estas piedras son un pavimento situado sobre las losas de hormigón. Entonces así se ha conseguido bastante impermeabilidad en un edificio que es muy difícil, en una fábrica que es muy difícil la impermeabilización completa, puesto que está lleno de entresijos. En el momento en que en el periodo barroco tantos problemas debían tener con entradas de agua que decidieron pues situar, hacer unas cubiertas de teja. La cubierta que nosotros hemos encontrado se embutía así en este muro, pasaba por aquí, cortaba estas pilastrillas y llegaba hasta allí, que era la pendiente necesaria para la teja. Creo que se ha conseguido con esto pues algo importante, que es la estanqueidad del edificio, la propia consolidación y haber conseguido este montículo de piedra perfectamente visitable y habitable. La adopción de este sistema del hormigón nos pareció acorde con el tipo de fábrica que se quería construir, con el mejor procedimiento para impermeabilizar las cubiertas, mejor soportado por las bóvedas. Las capillas absidales también hemos descubierto que estaban cubiertas de piedra también. Y entonces las hemos recuperado. En el periodo barroco se habían cubierto con una cubierta de teja unitaria, las hemos recuperado y las hemos expresado al exterior para una mejor lectura del edificio. De modo que en unos casos recuperamos piedra para lo que era románico y la pizarra en las incrustaciones góticas, la teja en las barrocas, con lo cual tenemos una lectura muy clara de lo que sucedió y lo que se incorporó. Creo que esa claridad ayuda a entender el edificio y a entender el templo. Este suelo que estamos pisando fue recuperado pues no mucho más allá de 15 años y hoy en día pues ya nace la vegetación, se va haciendo ese camino que decía, el camino de la arena, ¿no? Y da la sensación de que pertenece de siempre al templo, que fue piedra, en algunos casos buscada de nuevo. Esta es la parte, estamos sobre el ábside, próximos a la zona por donde entra la Puerta Santa.
Enfrente tenemos otro de los grandes contenedores de la ciudad, que es el edificio de San Pelayo, y la visión superior de la Plaza de la Quintana, una de las plazas más singulares. Un teatro pequeño, pero muy, así como una pieza muy abarcable y muy entrañable. Santa Marta, muy ingenua. En cada caso, cuando se trata de rehabilitar, hay que entender estos edificios como algo vivo, que permiten esta actualización. No es un contenedor que de alguna manera cumplió su misión y debemos congelarlo. Es un contenedor que admite ahora otras cosas, es decir, esa vida, porque es algo vivo, de modo que hoy en día pues, puede contar no solo con calefacción, sino un mejor aprovechamiento de los espacios y sobre todo una tecnología. Yo entiendo que en cada caso el proceso de rehabilitación hay que entenderlo de una manera diferente. Es distinto enfrentarse a un templo que sí que ya tiene su función consolidada, a un contenedor de estos. Es un teatro con estructura, lo que se llama teatro a la italiana, es decir, que tienen una estructuración que se repite, un primer espacio, el espacio de acceso, donde además dan las dependencias de relación del público, un segundo espacio, que es el espacio donde se sitúa el público para ver y para observar el espectáculo, es decir, el espacio donde se sitúa la platea, palcos de platea, distintos pisos de palcos y los últimos pisos de palcos, eso se llama general. Y ya en otra crujía posterior, pues el lugar donde se produce pues, el milagro de la representación, donde están los actores y se produce la representación. Aparte, viviendas de mantenedor que tenían dando esta fachada, también aparecían dependencias para rebobinados, archivos, despachos, etc. Es decir, que el espacio público de relación solía ser escaso y muy ocupado. Pues estos espacios se abren en un frente hacia el espectáculo del mar, hacia el espectáculo de estos astilleros, de estos barcos, buques de guerra, que nos centran al edificio pues aquí, en esta ciudad, en Ferrol. Concretamente al Teatro Jofre se le incorporó algo que no suelen tener otros porque no lo permite, porque la ubicación de aquí pues casi lo exige, que es una galería lateral. Una galería no hace falta para nada en un teatro, lógicamente, pero sí en donde se había construido pues un muro muy ciego, que se abre pues, sobre lo que es el Arsenal. Tal vez no sé cuál era la causa de que este muro fuese tan ciego, en parte porque no hacía falta ningún hueco, y a lo mejor en parte es que yo no sé qué parte secreta puede haber en lo que es un arsenal. De hecho, hoy en día pues no es así, y parece que el pueblo demandaba el que hubiese algo que lo proyectase también hacia el mar y hacia el arsenal. Es también como un mirador y sobre todo pues puede ser un lugar para situar la publicidad, la propaganda, las banderolas de esta idea de relación de fuera a dentro, de buscar las máximas transparencias, de hablar con la ciudad y que la ciudad se entienda con el edificio. El cuerpo de camerinos se ha hecho de nuevo. Entonces aquí, como cuerpo nuevo, no se intentó otro tipo de diálogo que no fuese el que procede de la relación de proporciones, relaciones volumétricas, incluso diríamos que relaciones texturales. Se usó una
una tecnología nueva, elementos prefabricados que no existían en el momento en que se había construido el teatro, estructurales y de todo. De modo que es un cuerpo que remata el conjunto arquitectónico de todo el teatro, limita con una calle posterior, es contemporáneo y me parece que se incorpora al mismo tiempo por otras vías al concepto de volumétrico y espacial del resto. Pues había varias cosas a resolver. Una fue, pues el tema de accesibilidad y otro fue el tema de incorporación al lugar. La parte baja, reservarla para lo más transparente. Esta zona que ocupa en este momento la piscina, y la parte alta, la maciza, muy cerrada, para el polideportivo, donde además hay unas aulas, una tribuna que se vuelve sobre él para la visión. Y después que todo el conjunto se incorpore dentro de este paisaje, y por allí está un acceso principal. Es un edificio establecido en un desnivel, en un talud, y entonces pues la idea fue apoyarlo casi sobre una arista nada más, de tal forma que hacia la plataforma alta, es como la plataforma de un portaaviones, aquella pues tiene muy poquita presencia, casi no aparece, va cayendo con el talud y se va metiendo en una hondonada. Y ahora estamos ya en un momento en que la vegetación también está colaborando con el edificio. Este edificio se está fundiendo con la naturaleza. Hasta estos muros, como de hormigón, que ya han creado musgos, líquenes y demás, es algo que parece como roca natural que estaba en el lugar. Los elementos de bloques que están, unos se adelantan en la creación de líquenes, otros se retrasan y están formando como algo vivo en el cielo. El final de un proceso de pulir mucho, porque a veces en la arquitectura es más de goma, de borrar y de quitar que de poner, ¿no? Lo menos es lo más, es decir, que cuando queda lo más.